Este conjunto de ejercicios de estática, ¿no? Estamos estudiando las leyes de Newton y la ley fundamental que rige el movimiento es la segunda ley de Newton, ¿no? Donde la sumatoria de fuerzas debe ser igual a la masa por la aceleración. La segunda ley de Newton. Entonces, cuando la aceleración es cero, hay dos posibilidades. O la velocidad es constante, o sea, se trata de un MRU, o el sistema se encuentra en reposo, ¿no? Entonces, acá vamos a analizar estos cuerpos que están en equilibrio. De acuerdo al enunciado 1, nos pide indicar el número de fuerzas que actúan sobre la esfera. Entonces, acá, si me dicen que yo debo analizar el número de fuerzas que actúan sobre la esfera, eso quiere decir de que mi unidad de análisis va a ser precisamente esta esfera. La unidad de análisis va a ser la esfera. Entonces, yo aíslo la esfera, ¿no? Aislar significa extraerlo, sacarlo fuera de la figura, pero yo lo estoy resaltando ahí como para estudiarlo ahí nomás. Entonces, sobre esta esfera actúa el peso siempre perpendicular a la superficie horizontal o paralela a la superficie vertical. Acá tenemos el peso muy bien. El peso, otra fuerza, vemos los contactos, los puntos de contacto. Acá tenemos dos puntos de contacto, en la pared, con la pared y con el plano inclinado, porque acá hay una cuerda, ¿no? Esta tensión de la cuerda solamente actúa sobre la barra, no actúa sobre la esfera. Y recordemos que a mí me piden analizar las fuerzas que actúan sobre la esfera. O sea, mi unidad de análisis es la esfera. O sea, la unidad de análisis es el cuerpo que se analiza, ¿no? Análisis. Esa viene a ser la esfera. ¿Correcto? La unidad de análisis viene a ser la esfera para nosotros. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a ver qué fuerzas actúan sobre esta esfera. Y estamos observando que actúa el peso. La tensión también vimos que no actúa sobre la esfera. La cuerda está actuando sobre la barra. Entonces, no participa acá en el diagrama de cuerpo libre de la esfera. A ver, la perpendicular al plano, a la barra, y perpendicular a la pared. Entonces acá vamos a tener dos fuerzas vamos a tener acá. Vamos a ver nuevamente. Acá tenemos la perpendicular al plano. Entonces vamos a poner acá la fuerza, esta fuerza de acá, que es la fuerza de reacción de la pared sobre la esfera. Entonces le voy a poner R1. Ya, la otra fuerza sería la que ejerce el plano inclinado sobre la esfera acá. Exactamente, esa vendría a ser la otra fuerza de reacción. Entonces, ¿qué otra fuerza actúa sobre esta esfera? La reacción 1 de la pared sobre la esfera, la reacción 2 de la barra sobre la esfera y el peso, que es la fuerza con que la Tierra atrae a este cuerpo.
Entonces, la respuesta vendría a ser que nosotros marcaríamos, serían 3 fuerzas, ¿no es cierto? 3. ¿Qué fuerzas son? La reacción de la pared, la reacción de la barra y el peso. Entonces, esa sería la respuesta a este ejemplo. Acá también me pide hacer el diagrama de cuerpo libre de la esfera. Quiere decir que nuevamente mi unidad de análisis va a ser esta esfera. O sea, va a ser el cuerpo que yo voy a analizar. Va a ser mi paciente. Yo voy a analizar qué fuerzas están actuando sobre esta esfera, ¿no? Muy bien. Acá ya observamos que hay una fuerza F que está empujándolo hacia esta superficie inclinada. Vamos a suponer que este tiene un ángulo alfa. Muy bien. Entonces, acá también podemos observar de que la fuerza que actúa, la primera fuerza que actúa, es el peso. Siempre actúa perpendicular a la superficie horizontal o vertical, ¿no es cierto? Correcto. Ahí tenemos el peso. Acá hay una fuerza. Esta fuerza lo está empujando, lo está presionando, y aquí va a haber una fuerza de empuje de arriba hacia abajo, en esta dirección. En esa dirección va a haber una fuerza de reacción de la pared superior sobre la esfera. Pero también va a haber una fuerza de reacción en esta dirección. En esta dirección. Perpendicular a la superficie. A ver, acá tenemos esta fuerza perpendicular, ¿no?, a la segunda superficie, y tendríamos la reacción 2. La segunda reacción. Entonces, como tenemos dos superficies de contacto, por cada superficie de contacto va a haber una fuerza de reacción. Entonces, reacción 1, reacción 2, el peso y la fuerza. Ese es el diagrama de cuerpo libre en esta gráfica. En el ejercicio 3 nos están pidiendo, nos dice, halla la relación de los pesos de los bloques A y B. Se considera que las superficies son lisas. O sea, acá hay una superficie de contacto con el cuerpo B. Esta está colgando, no tiene contacto. Entonces acá hacemos el diagrama de cuerpo libre. Primero, diagrama de cuerpo libre del bloque A. Entonces, como me están pidiendo el diagrama, hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque A, voy a aislar yo ese bloque. Acá está, este bloquecito. Ahí tengo el bloque y vemos qué fuerzas actúan. Ya vimos que acá actúa el peso perpendicular hacia abajo y la tensión que lo está jalando hacia arriba. Hay dos fuerzas. La tensión y el peso. El peso que vendría a ser, acá le voy a poner peso de A y acá la tensión. Como está en equilibrio, acá esa tensión va a ser igual al peso de A, porque al estar en equilibrio esta fuerza va a complementar al peso. Y hasta esa es la relación que me sale del diagrama de cuerpo libre del bloque A. Ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque
B. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque B. Muy bien. Pero el bloque B está sobre una superficie inclinada. Entonces acá tenemos esa superficie inclinada. Y sobre esta superficie inclinada vamos a tener aquí a este bloque. Vamos a dibujarlo. Ahí está el bloque. Listo. Y las fuerzas que actúan sobre ese bloque. En primer lugar, el peso. El peso, ¿no es cierto? Que sería P sub B, le voy a poner a esto. Listo. ¿Qué más? La normal. Vamos a poner la normal perpendicular a esta superficie. Ahí está la normal. Listo. La normal. Acá me dice que es lisa. Quiere decir de que esta superficie, su coeficiente de rozamiento es 0. Esta es la letra griega, mu. La normal, ¿qué más? Y la tensión. Acá tenemos la tensión de la cuerda. Una tensión que va en este sentido. Listo. Y este angulito nos dice que mide 37 grados. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, como se trata, sobre este bloque vemos que actúan 3 fuerzas. Cada vez que actúan 3 fuerzas vamos a formar un triángulo. Entonces tenemos, vamos a dibujar el peso hacia abajo, perpendicular. Muy bien, ahí tenemos el peso B. Ya. ¿Qué más tenemos? La normal que es en este sentido, así, hacia arriba. La normal. Y también tenemos la tensión, que es perpendicular. La tensión y la normal forman ángulo recto. Vamos a dibujar acá. Acá tenemos la tensión. Entonces vamos a dibujar el ángulo recto acá. Y el ángulo de 37 vendría a ser el ángulo que forma la normal con el peso. Acá. Esto solamente se hace cuando forman 3 vectores, cuando 3 vectores son concurrentes. Acá están concurriendo en este punto, por eso puedo formar el triángulo. Acá va a estar 53. Ya, entonces acá ponemos, a 37 se opone 3K, a 53 se opone 4K. Y acá tenemos 5K. Listo. Pero como la tensión es igual al peso de A,
Entonces acá vamos a poner lo siguiente. Peso de A es igual a 3K. Y peso de B es igual a 5K. El peso de B va a ser igual a 5K. Cuando dividimos, como nos pide, nos está pidiendo la relación. Acá en este problema nos pide en qué relación se encuentran los pesos de los bloques A y B. Entonces, la relación vendría a ser peso de A entre peso de B. Y eso vendría a ser igual 3K sobre 5K, que sería igual a 3 quintos. Y esa vendría a ser la respuesta a este problema. Y en el problema 4 también tenemos algo similar. Me pide la reacción que ejerce el plano sobre la esfera. Nuevamente, una vez más, la esfera va a ser nuestra unidad de análisis. Va a ser el cuerpo sobre el cual vamos a analizar las fuerzas. Y acá vamos a ver que hay una fuerza de tensión, que ya sabemos que esta tensión lo va a jalar hacia arriba. También vamos a tener una fuerza normal que va a ser perpendicular, ¿no es cierto? Perpendicular acá. Entonces esta fuerza normal sería, a ver, listo, acá actúa en este punto, actúa saliendo de la superficie y entrando hacia el cuerpo. Entonces acá está la normal y el peso que actúa en el centro de gravedad. Vamos a dibujar el peso. Listo. Ahí está. Y ese peso me están dando de dato. Me dice que ese peso es 20 newton. Muy bien. A ver, entonces, acá también tenemos 3 fuerzas. Sobre este cuerpo actúan solamente 3 fuerzas. La fuerza normal, ¿no? Porque acá hay un contacto entre el cuerpo, que es la esfera, y la superficie del plano inclinado, el peso y la tensión. Son 3 fuerzas concurrentes. Yo puedo formar el triángulo, pero en esta ocasión voy a aplicar la ley de Lamy. A ver, para hacerlo un poquito distinto a las anteriores. Entonces, al dibujar la ley de Lamy, al analizar la ley de Lamy, al aplicar la ley de Lamy, a ver, acá dibujo las fuerzas. Este es paralelo al plano inclinado. Este es el plano inclinado. Entonces vamos a ver acá que tenemos, qué fuerzas tenemos aquí. A ver, tenemos acá la perpendicular. Ahí está, ya sabemos que este es cuando tenemos plano inclinado, el eje paralelo al plano es el eje X y el perpendicular el eje Y. Ya, acá tenemos el peso que va hacia abajo. Ahí está. Ese es el peso. 20 newton. Listo.
¿Qué más tenemos? La normal, acá, una fuerza normal. Ahí mismo, a ver. Tenemos la fuerza normal. ¿Qué otra fuerza tenemos? La tensión, que va a ser así. Listo. Entonces vamos a ver los ángulos. Si aquí es teta, acá también va a ser teta. Y si este es teta y acá 90 grados, todo este ángulo va a ser 90 más teta. Para aplicar la ley de Lamy. Sabemos que en el equilibrio, cuando tenemos tres fuerzas, o aplicamos el método del triángulo, la que apliqué en este ejercicio, o aplicamos la ley de Lamy. Pero para la ley de Lamy tengo que conocer los ángulos. Ya, a ver. Si este angulito de acá es 2 teta, que es la horizontal con el plano inclinado 2 teta, ese 2 teta se va a ubicar acá. 2 teta. De acuerdo, acá tenemos, pero nosotros necesitamos todo este ángulo de acá. A ver, si acá es 90 más teta, de acuerdo, este pedacito de acá va a ser 90 menos teta. Y este de acá 2 teta, o sea, acá vamos a tener también 90 más teta. A ver, otra vez. Este ángulo es 90 más teta, que lo estoy sombreando. Acá, este pedacito de acá sería el suplemento de 90 más teta, o sea, 90 menos teta. Pero si aquí es 2 tetas, ¿no? Ese 2 tetas se va a ubicar justamente en esta posición. Acá tengo 90 menos teta más 2 teta, sería 90 más teta. Y este tercer ángulo de acá, sería lo que falta para que sea 360. Entonces sería 180 menos 2 teta. Ya, entonces vamos a analizar. Acá tenemos una relación, de acuerdo a la ley de Lamy. Relación de fuerzas con sus respectivos senos. Por ejemplo, acá tenemos a T se opone seno de 180 menos 2 teta. A ver, seno de 180 menos 2 teta. Que lo vamos a poner. Seno de 180 menos 2 teta. Listo. Vamos a borrar esta partecita de arriba para que nos alcance. Ya, y eso va a ser igual a, ya, acá tenemos otra relación entre fuerzas y su respectivo seno, y acá otra. Listo. Entonces, a la tensión se opone el ángulo en verdecito, a la normal 90 más teta, o sea, acá tendría la normal sobre el seno de 90 más teta, y a 20 se opone 90 más teta. Entonces sería acá seno de 90 más teta
Y al otro lado también, seno de 90 más teta, ¿no es cierto? A ver. Listo. Entonces, ¿qué podemos observar de acá? ¿Qué es lo que podemos observar? Que acá estos tienen el mismo denominador, por lo tanto sus numeradores deben ser iguales, de lo que deduzco que la normal va a ser igual a 20 newton. Listo, y esa sería la respuesta a este ejercicio, porque me está pidiendo, ahí la reacción que ejerce el plano, o sea, me está pidiendo la fuerza normal.